Somebody say amen. Alguien diga amén. Sometimes you gotta get your little dance, A man. veces tienes que hacer un baile. Life is too hard. La vida es muy dura. Makes you all uptight. Que te hace un poco apretado. It robs you of your joy. Te roba de tu gozo. It interrupts your flow. Interrumpe el fluir. And it starts to rob you of your future. Y comienza a robarte el futuro. Of your dream. De tu sueño. Of your dream. De tu sueño. See, my wife, pastor's been preaching about dreams. Mi esposa ha estado predicando acerca de dos sueños. There's a difference between a dream and a goal. Hay una diferencia entre un sueño y una meta. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? You don't, for a goal, para una meta, you don't require a godly intervention. No ocupas una intervención divina. You just gotta make it happen. Simplemente tienes que hacer que suceda. I can't say I had a dream to lose weight. No tengo que decir. That's no a puedo goal. decir. No puedo decir. Is that me or you? That's you. You can't say I have a dream to lose weight. No puedes decir. There you go. Thank you. Que tienes un sueño de perder de peso. That's a goal. Esa es una meta. You just gotta make it happen. Simplemente tienes que hacer que suceda. A dream is a God-given deposit. Un sueño es un depósito de dado de parte de Dios en tu espíritu. And no one can give you that dream. Y nadie te lo puede dar. God's gotta deposit it in you. Dios tiene que depositarlo dentro de ti. And she's been talking about processing these dreams. Ella ha estado hablando de procesar los sueños. And envisioning those dreams. Y envisionarlos también. And the beauty about God's dreams. Y lo bonito de los sueños de Dios. That it goes beyond your budget. Que van mucho más allá de tu presupuesto. Dream beyond your budget. Tienes que soñar más allá de tu presupuesto. Dream beyond your abilities. Sueña más de tu habilidad. Dream beyond your surroundings. Sueña más allá de lo que te rodea. This church is in South Central. Esta iglesia está en el sur central. But South Central does not define us. Pero el sur central no nos define. We define South Central. Vamos a definir el sur central. You're like, you must be ghetto because your church is South Central. Tiene que decir, tú eres ghetto porque tu iglesia está en sur central. No, ghetto is a state of mind. No, ghetto es un estado de la mente. It's not an identity. No es una identidad. But so I want to talk this morning. Les quiero dar en esta mañana about trusting God in your process. Acerca de confiando en Dios en tu proceso. Say with me, trust. Di conmigo, confiar. You cannot trust. No puedes confiar if you don't know who He is. Si no sabes quién él es. When you know who He is, cuando sabes quién él es, it makes you trust. Te hace confiar. Because you are convinced beyond a doubt. Porque estás convencido más allá de una duda. That God has my back. Que Dios te tiene por cuidado. That God is with me. Que Dios está contigo. In this journey. En esta jornada. In this process. En este proceso. A lot of people don't like process. Mucha gente no le gusta el proceso. Because process looks nothing to what God has spoken over your life. Porque el proceso no se ve nada como lo que Dios ha hablado sobre tu vida. The process looks nothing like your dream. El proceso no se ve nada como tu sueño. It looks nothing like your end result assignment. No se ve nada como la asignación o el final de la asignación. So I want to be able to just speak into your life. Entonces quiero hablar a tu vida en este momento. And know that we are in a prophetic moment. Y quiero que sepas que estamos en un momento profético. Where God's going to shift you. Donde Dios te va a cambiar. God's going to move you. Dios te va a mover. God's going to accelerate you. Dios te va a acelerar. But you got to trust. Pero tienes que confiar in the process. En el proceso. You got to trust God in the journey. Tienes que confiar en Dios en la jornada. I want you to focus on where you are today. Quiero que te enfoques donde estás ahorita. How you got there. Cómo llegaste ahí. What is God doing in your life? Que Dios está haciendo en tu vida. And how He will get you from where you are at. Y cómo él te va a llevar donde estás ahorita. And position you where He needs you to be. A posicionarte en el lugar donde él quiere que tú estés. That whole process is going to require trust. Ese proceso entero va a necesitar confianza. And I want you to understand something. Pero quiero que entiendas algo. I understand that you know you should be further along in life. Yo sé que tú piensas que deberías estar más adelante en la vida. You should be further along in God. Más adelante en Dios. In business or in your career. En el negocio, en tu carrera. But I want you to understand something. Pero quiero que entiendas algo. You are exactly que tú estás exactamente where you're supposed to be at. Donde tienes que estar. You are exactly around the people you're supposed to be at. Estás rodeado de la gente con la que tienes que estar. Well, not everybody. Bueno, no todos. Because the process always will cause God to prune people out of your life. Porque el proceso va a causar que Dios pueda podar gente de tu vida. Yes. Some might argue that poor decisions, muchos pueden argumentar que por decisiones, bad luck,
o mala suerte or misfortunes have influenced the course of their lives. o algo ha influenciado el curso de su vida, This way of looking at your life leads one very important factor. esta manera de ver tu vida saca un factor importante. And you know what's that one important factor? ¿Y sabes cuál es ese factor importante? The sovereignty of La God. soberanía de Dios. God is sovereign. Dios es soberano. He knows exactly what he's doing. Él sabe exactamente lo que Él está haciendo. You are only limited to your Tú present solamente estás limitado a tu presente with a glimpse of your future. con un poquito de tu futuro. But God is eternal. Pero Dios es eterno. He was there Él yesterday, estaba ahí ayer. and he's there Él today, está ahí hoy. and he will be there tomorrow. Y estará ahí mañana. So when you understand that God is Entonces, cuando sovereign, entiendes que Dios es soberano, that produces trust in your journey, eso produce confianza en tu jornada. because that tells you, Porque esto te da a entender, I might not understand the fullness of what I'm going through. pero también no tengo lo completo de lo que estoy pasando ahorita. I might not be in agreement with the methods God chooses Tal to vez no estoy de process me, acuerdo con los métodos que Dios usa para but I procesarme, need to trust Him pero tengo que confiar en Él, because He's smarter than I am. porque Él es más inteligente que yo. He's wiser than I Él am. tiene más sabiduría que yo. The prophet Isaiah teaches El us profeta Isaías nos enseña that God's ways are not our ways, que las maneras de Dios no son nuestras and His maneras. thinking is not like our Y su thinking. pensamiento no es como el nuestro. So when you understand that factor, Entonces, cuando entiendes este factor, you will learn to trust God vas a aprender a confiar en Dios. in spite of what the enemy has done to you No importando lo que el enemigo te ha hecho or what you have done to o lo yourself. que te hayas hecho a ti mismo, God has been at work, Dios ha estado trabajando, often behind the scenes, a veces detrás de las escenas, but rest assured, pero con seguridad, God has been at work. Dios ha estado He is a trabajando. master builder. Él es un constructor maestro. He is a master Él es architect. un arquitecto maestro. He's a master chess player. Es un maestro a jugar el chess. He knows his moves, Él conoce sus and he knows movimientos when to move, y él sabe cuándo even moverse, if it don't make sense to you. aunque no tenga sentido para ti. So that's when trust come in. Y es ahí cuando entra la That I confianza, might not que understand. tal vez yo no entiendo This is costing me a lot of pain. porque me está causando mucho dolor, But God is pero sovereign. Dios es soberano. He knows the master plan. Él sabe el plan maestro. That's why Proverbs teaches Por us, eso Proverbio nos enseña lean not into your own que understanding, no confiamos en nuestra propia sabiduría, because your understanding is limited. porque tu sabiduría es limitada. Sometimes your understanding is all messed A up, veces tu entendimiento está muy mal and your understanding will always y tu entendimiento siempre justify your present and your pain. justificará tu presente y tu dolor. But when you lean onto the Spirit, Pero cuando te reclinas al Espíritu, He'll give you vision. Él te dará visión, He'll give you Él dreams. te dará sueños, He'll give you te ideas. dará ideas, And He'll give you an y te assignment dará una asignación that goes beyond que va mucho más allá your current de tu situation. situación presente. Somebody say amen this morning. Alguien diga amén en esta mañana. Let's consider Vamos a considerar the story of Joseph la historia de José and look at it from a different point of y view. ver de una perspectiva diferente. My wife's been teaching about Joseph. Mi esposa ha estado enseñando acerca de José. I don't know if you were here on Wednesday, No sé si estabas aquí el miércoles, but she preached up a storm. pero ella predicó un buen mensaje. And if you weren't here on Y Wednesday, si no estabas aquí, I encourage you to go to our YouTube channel te digo que vayas a nuestro canal de YouTube or to our Facebook page o nuestra página de Facebook and get that word, y obtén esa palabra. because it's not just a preaching. Porque no solamente es una predicación, See, there's a sound for every season, hay un sonido para cada etapa. and God wants you to hear that Y sound. Dios quiere que escuches ese sonido. He wants you to get that word. Él quiere que obtengas esa palabra. Let it not be No sea que that outsiders will step into God's purpose los de afuera entren al propósito de Dios quicker than the sons of the house step más into the antes purpose. que los hijos y las hijas de la casa. Just this morning, her and I Solamente esta mañana ella y yo we're praying for a woman orábamos por una mujer who heard her preach last week, que escuchó que ella predicó la semana and she heard pasada the sound, y escuchó ese sonido and she told herself this y, morning, y se dijo ella misma esta mañana, I'm going to drive to that church this yo voy a morning manejar a esta iglesia esta mañana because I want to hear God. porque quiero escuchar a Dios. Now, you might think that she came from around the corner. Ahora tú puedes pensar que ella vino a la vuelta de la esquina. She came from Tecate, Baja California. Vino de Tecate, Baja She California. crossed the border. Cruzó
She la drove frontera herself for 3 y hours se manejó hasta aquí por 3 horas. because when God starts to shift Porque things, cuando Dios comienza a cambiar cosas, when God starts to move cuando things, Dios comienza a mover cosas, when God's ready to push that dream out of your cuando belly, Dios comienza a intentar sacar ese sueño de tu vientre, when God's trying to cause you to step into your next season cuando and Dios quiere journey, que entres a tu siguiente etapa y tu jornada, He will start to speak over your Él life. comenzará a hablar sobre tu vida, He will start to sing over your life. comenzará a cantar sobre tu vida And He'll start to stir things up inside of y you. comenzará a mover las cosas dentro de ti. But this is where you have to trust. Pero es aquí donde tienes que confiar. Because what happens Porque ¿qué sucede when God speaks over you cuando Dios habla sobre de ti and it looks nothing like your reality? y no se ve nada como tu realidad? What happens ¿Qué sucede when God speaks greatness over cuando you Dios habla grandeza sobre de ti and it contradicts your y imperfections contradice todas tus imperfecciones and your sinful life? y tu vida llena de pecados? We learn from the story of the captain Naaman. Aprendemos de la historia del capitán Naamán. The Bible teaches that he was a captain of the La military Biblia enseña que él era el general del ejército and he had y leprosy. tenía lepra. And his servant told him, Y el siervo le dijo, if you can just go to si the prophet of simplemente God, fueras al profeta de Dios, he will speak a word over your él life hablaría una palabra sobre tu vida and you should be healed. y tú serás limpio. But how did that come about? Pero ¿cómo eso sucedió? Because when the captain Naaman will go out into the battlefield, Porque cuando el capitán Naamán salía a la guerra, people will see his public appearance. la gente miraba su apariencia pública. He will be out there with his full military gear. Él estaba fuera con todo su equipo de militar. Everyone knew he was a captain. Todos sabían que él era el capitán. But when he would get home Pero cuando él llegaba a su casa and he would strip out of his position, y él se quitaba lo que identificaba su when posición, he would strip out of his rank, se quitaba todo de lo que era su rango, he was exposed to él everyone. estaba expuesto a todos. What ¿Qué happens sucede? when the outside looks nothing like the inside? Cuando lo de afuera no se ve nada como lo de adentro. That's when you need to hear God. Es ahí cuando tienes que escuchar a Dios. Because God will never speak to you Porque Dios nunca te va a hablar based on who you are and where you basado at. a quién tú eres o dónde estabas. God will speak to you Dios te hablará based on who He wants to transform you into. basado en donde Él quiere transformarte a ti para que Because we are in a seas. prophetic season. Porque estamos en una etapa profética And He will start to move you y Él comenzará a moverte even aunque if there's pain in your process. haya dolor en tu proceso. So let's go back to the story of Entonces Joseph. vamos a regresar a la historia de José. Pastor taught us La pastora nos enseñaba Joseph had a dream. que José tenía un sueño. He was so excited Él estaba tan emocionado that he started to verbalize que his él dream. comenzó a verbalizar su sueño. The people that he expected to celebrate La him, gente que él esperaba que lo celebrasen, his siblings, sus hermanos, his relatives, sus familiares, they attacked him. lo atacaron. They started to hate him even more. Comenzaron a odiarlo aún más And they sold him. y lo vendieron. But before they sold him, Pero antes de venderlo, the Bible teaches us la Biblia nos enseña that Jacob, his father, had given him a coat of different colors. que que Jacob, su padre, le había dado una túnica de muchos colores. That coat represents status Esa túnica representaba un estatus and affirmation. y afirmación. So his brothers started to believe Entonces sus hermanos comenzaron a creer if we can strip him of that coat que si le quitamos la túnica and sell him, y lo vendemos a we're going to él, get rid of him. vamos a deshacernos de él. But we know through the life of Joseph Pero sabemos a través de la vida de José that you can strip off the que le coat, puedes quitar la túnica, but you can't strip off the pero dream. no le puedes quitar el sueño. Because when God deposits something in your Porque spirit, cuando Dios pone algo en tu espíritu, even if men try to take things away aunque from el you, hombre que intente quitar las cosas de ti, even if they betray you, aunque te traicione, even if they try to hinder you, aunque intente detenerte, you can take my coat, tú puedes quitarme la túnica, but you cannot take my pero no dream. puedes quitarme mi sueño. You cannot take the spoken word out of my No puedes spirit. robarme la palabra hablada sobre mi It is espíritu. shut up in my bones. Está bien dentro de mis It's like huesos. fire inside of Es como me. fuego dentro de mí. And when all else turns Y off, cuando todo lo demás se apague, your dream must tu turn on sueño debe de and become a encenderse lamp unto your y feet. convertirse en una lámpara a tus pies. So we know that Joseph got sold José fue vendido and he went through a process. y pasó por un proceso. The dreamer, El soñador, the next event, el siguiente evento, after God speaks to him, después que Dios le habla, the next event was the betrayal. el siguiente evento era la traición. Beat down and sold.
lo golpearon y lo vendieron He gets to Egypt, y llega a Egipto. and the Bible says La Biblia dice that he had favor. que él tenía favor. Even though Joseph didn't feel God, Aunque José no sentía a Dios, even though Joseph didn't see God, aunque él no miraba a Dios, the Bible states, la Biblia nos enseña and God was with que Joseph, Dios estaba con José. that he became a ruler in Pharaoh's house. Él convirtió en un gobernador en la casa de Faraón, And then his wife tried to have sex with him. de Potifar, y su esposa intentó tener sexo con él And he did the right thing. y hizo lo correcto. He said, woman, leave me alone. Y le dijo, mujer, déjame en paz. I'm a man. Yo soy un hombre. I can sleep with you. Sí, puedo dormir contigo, But there's too much at stake pero hay demasiadas cosas en la for me to be balanza sleeping with you para yo poder dormir contigo and sinning with you. y pecar contigo. See, even in the middle of the process, Mira, en medio del proceso, He's going to test your integrity. Dios va a probar tu integridad, He's going to test your loyalty, va a probar tu fidelidad, your character. tu carácter. Because even though we have a promise, Porque aunque tenemos una promesa, the delay of the promise lo que atrasa la promesa has not been a denial of the promise. no ha sido que han negado la promesa. When the promise is delayed, Cuando la promesa está atrasada, it's because God's trying to process es you, porque Dios está intentando procesarte to form you, para formarte and produce a kind of y character para producir el tipo de carácter that's going to be able to handle the dream, que va a lograr mantener el sueño and not the dream handle y you. no que el sueño te agarre a ti. So Joseph said, Entonces José dijo, woman, leave me alone. I'm not trying to have sex with you. mujer, déjame en paz, no quiero tener sexo contigo. You look good at all. Te ves bien y todo. I'm a man, Yo soy un hombre, but I'm not trying to have sex with pero yo you. no quiero tener sexo contigo. But what kept him from sinning? Pero ¿qué lo mantuvo a él para que no pecase? He go Joseph, a Hebrew at heart, Un hebreo de corazón he looked like an Egyptian, que parecía un egipcio. dressed like one, Era vestido como un egipcio. walked like one, Caminaba como egipcio and lived with them. y vivía con ellos. But he said, Pero dijo, how can I do this ¿cómo voy a hacer yo esto before the eyes of my ante God? los ojos de mi Dios? See, God doesn't judge you how you look. Dios no juzga como te ves. He judges you by your ability to keep your morals and your integrity in the time of your Él te process. juzga basado en cómo puedes mantener tu moralidad y tu integridad en el momento del proceso. So we have the dreamer Entonces tenemos un soñador who tried to do the right que thing, intentó hacer lo correcto and the end result was he was thrown in y el jail. resultado final fue que fue echado a la cárcel. That kind of sucks. Eso When you try to do the right thing no está muy bien cuando intentas hacer lo bueno and you pay a price for it. y pagas un precio por ello. He's thrown in jail, Él es echado a la cárcel and in jail he's interpreting dreams y en la cárcel está interpretando sueños, while his dream have not been fulfilled. mientras que su sueño no había sucedido aún. So we have the dreamer interpreting dreams when he has not been. Tenemos el seen his dream soñador fulfilled. interpretando sueños mientras que su sueño no había sido But 2 years cumplido. later, Pero 2 años después, the Bible teaches la Biblia nos enseña that the Pharaoh called him, que el faraón lo llamó and he went before the Pharaoh y fue delante del and faraón interpreted the dream. a interpretar el sueño. And Pharaoh put him over ruler Y el of his faraón whole lo house. puso sobre gobernador sobre egipcio. Many years Egipto y later, there su was a casa. famine, Muchos años después hay una sequía and that caused Joseph's family to come and refuge in Egypt. y el hambre causó que la familia de José encontrase refugio en Egipto. The dream that his brothers belittled him for, El sueño que sus hermanos lo pusieron de menos por, the dream that caused his brother to hate him even more, el sueño que causó que sus hermanos lo odiasen aún más, had come to pass. había llegado a suceder. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. The people closest to you La gente más cercana a ti are the people who's going to damage you the most. son la gente que te van a dañar más. Because you can't betray someone who's not close to you. Porque no puedes traicionar a alguien que no está cerca de ti. But even betrayal is part of the plan. Pero aún la traición es parte del plan. Even pain is part of the Aún plan. el dolor es parte del plan. Because when Judas came before Jesus, Porque cuando Judas vino delante de Jesús, Jesus said, Judas, le dijo Jesús a Judas, Judas, what you got to do, lo que tengas que hacer, do it quick. hazlo rápido. Because this is also part of the Porque plan. también es parte del plan. We tend to believe Tendemos a pensar that the journey in the process que la jornada y el proceso is going to be a walk in the park. va a ser una caminata en el parque. And we tend to validate God in our lives Intentamos y validamos a Dios en nuestra vida only when things go right. solamente cuando las cosas están bien. But if God's only God in your life when things go Pero right, si Dios solamente es Dios cuando las cosas están bien, then you don't have a full knowledge of who He entonces no is. tienes un conocimiento pleno de quién Él es. You don't have a relationship No with tienes Him una relación con Él. because you only validate Him Porque solo le das validez when things go right. cuando las cosas están bien. But can He be God Pero puede Él ser Dios even when things go aún wrong? cuando las cosas se van mal. And you can still trust the fact that He knows what He's doing. Puedes confiar que Él todavía sabe lo que Él está haciendo. So then we see Joseph. Entonces vemos a José. Finally,
encounter his brothers. finalmente tener un encuentro con sus hermanos. And this is where I'm going to wrap it up. Y ya voy a terminar. Genesis 45:4. Génesis 45, versículo 4. We all know the story of Joseph. Todos conocemos la historia de José. Beat, he was sold, Fue golpeado, fue vendido, he was in jail, fue echado en la cárcel. he went through moments of loneliness, Fue por momentos solos. and finally the perpetrators, his brothers, Y finalmente sus hermanos are before him. están delante de él. Joseph knows who they are, José sabía quién ellos but eran, they don't know that he is Joseph pero ellos no sabían quién era José, because he looks like an Egyptian. porque parecía un egipcio. You're not going to look nothing like what people have known of you. No te vas a ver como la gente te conoce. And that's why God will take people away from you, Por eso Dios va a remover gente de ti, because they're still trying to treat you how they knew you. porque están intentando tratarte como te And you be conocían like, no, antes. I'm not that kind of girl Y tienes anymore. que decirle, yo ya no soy ese tipo I'm de not that mujer. person Yo ya no anymore. soy esa persona más. I am different. Soy diferente. You forgot who you were? No, I forget who I was. Dicen, te olvidaste de quién era y digamos, no, I just no me don't olvidé. live there anymore. Solamente es que ya no vivo ahí. Joseph, José, Genesis 45:4. Génesis 45, 4. Keep in mind, Mantén eso en tu mente. his brothers are before him. Sus hermanos están delante de él. They have no idea who he is. No tienen idea de quién él es. 17 years have passed by. 17 años han pasado The dream has come to pass. y el sueño se ha cumplido. Now Joseph, Ahora José, check this out, mira esto, has an opportunity tiene una oportunidad as a ruler of Egypt como el gobernador de Egipto to even kill his brothers. de aún matar a sus hermanos. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Your ability to treat people right when you no longer need them Tu habilidad de poder tratar a la gente bien aún cuando no lo necesitas says a lot about your integrity and your dice character. mucho de tu carácter y tu integridad. Check this out. Mira esto. Your ability to be merciful to your enemies Tu habilidad de ser misericordioso hacia tus enemigos when you can destroy them cuando los puedes destruir says a lot about your integrity and your dice character. mucho de tu integridad y tu carácter. Genesis 45:4. Génesis 45, versículo 4. I love this. Me encanta esto. This is Joseph. Look at Joseph. Este es José hablando. He said, please Dice, por favor, come closer. acérquense. He said to them, Les dijo. so they came closer. Entonces ellos se acercaron a él And he said again, y volvió a decirles, I am yo soy Joseph. José. You know what he's saying with that? ¿Sabes qué está diciendo con eso? He's telling his brothers, Él está diciendo a sus hermanos, who you try to kill aquel que tú intentaste matar survived. sobrevivió. That person you ripped the coat off Esa persona que tú le rompiste la túnica and thought that by ripping my coat you were ripping my y dreams. pensaron que rompiendo mi túnica rompieron mis sueños. I am. Yo soy. You know what he said? You know the reason why he said I am? ¿Sabes por qué fue la razón que él dijo yo soy? He's telling them, Le está diciendo a ellos, my process didn't bitter me, mi proceso no me amargó, nor it distort my ni identity. distorsionó mi See, a identidad. lot of people become bitter in the journey. Mucha gente se amarga en la jornada. They become hateful in the journey. Se hacen odiosos en la jornada. You're so caught up and you're stuck in what people has done to you. Estás tan estancado en lo que la gente te ha hecho And you are bitter because you're not where you know you're supposed to be y at. estás amargado porque no estás donde tú sabes que deberías de estar. But Joseph, Pero José, he is revealing to us él está revelando a nosotros that the pain and the process que el dolor y el proceso has given them perception. te ha dado percepción. You cannot go forward No puedes caminar hacia adelante if you don't produce si perception. no produces percepción. Because without Porque sin perception, percepción you will be stuck in your pain. vas a estar estancado en tu dolor And pain has a tendency of y el changing dolor you tiene la tendencia de for the cambiarte good and for the bad. para lo bueno o para lo malo. That's why there's so many evil Por Christians eso hay tantos cristianos malos and mean spirit que Christians. tienen un espíritu malo. I mean, just yesterday, our worship leader Greta, Ayer nuestra líder de alabanza Greta she was telling me how people post evil things about her. me está diciendo cómo la gente pone cosas malas sobre de ella And en some of the things internet. they posted, like, how can a woman wear pants? Una de las cosas que pone es cómo una mujer puede usar pantalón. Pants don't defile me. Los pantalones no me definen, They don't make me. no me hacen, They just clothe me. simplemente me ponen ropa. What identifies me Lo que me identifica is that I can stand before my es enemies. que yo puedo pararme delante de mis I can enemigos, stand at the end of my process. puedo pararme al final de mi I proceso, can go beyond my pain. puedo ir mucho más allá de mi And dolor I can go and tell y you, puedo ir a decirte, I am
Joseph. que yo soy I José. am Javier. Yo soy Javier. I am Joe. Yo soy I Joe. am Greta. Yo soy Greta. You don't know me. Tú no me conoces. Joseph told his brothers, José le dijo a sus hermanos, I am yo Joseph. soy José. You try to eliminate me, Intentaste eliminarme, but God only caused me to find pero me. Dios solamente causó Para encontrarme. para encontrarme. Your brother, Tu hermano, whom you sold into slavery a in quienes Egypt. ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Check this out. Look. Mira esto. Follow me. Sígueme. Look at what perception does. Mira lo que la percepción hace. Verse 5. Verso 5. Don't be upset Pero no se inquieten, and don't be angry with yourself for selling me ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido to this place. hacia este lugar. Check this out. He didn't say, don't be mad at yourself for selling me to the Egyptians. No dijo, no te enojes porque me vendiste a los egipcios. Joseph said, don't be mad for selling me to this Él place. dijo, no sean enojados porque me vendieron a este lugar. Because when you sold me to the Egyptians, Porque cuando me vendiste a los egipcios, little that you know muy poco sabías that you were processing me forward. que me estabas procesando hacia adelante. You were sending me ahead of Me estabas everyone. mandando adelante de todos los And demás. if you are a dreamer, Y si eres un and if soñador, you are a y si trailblazer, eres alguien que abre caminos, and if you are a y si eres pioneer, un pionero, pioneer, los pioneros they get sent before the son pack. enviados antes. They get sent before everyone Son else. enviados antes que todos los So demás. stop trying to have people understand you Entonces deja de intentar que la gente te when they're entienda not in the same journey with cuando you. no están en la misma jornada contigo. They're not in the same place with you. No están en el mismo lugar contigo. Joseph said, José dijo, don't be mad no se enojen for sending me to this porque me place, vendieron a este lugar, because this place porque este lugar was the exact era place el lugar that exacto when God gave me that dream, que cuando Dios me dio el it was sueño, going to be the exact place era en este lugar exacto that my dream was going to be fulfilled. que el sueño se iba a cumplir. Perception, La percepción, understanding, el entendimiento, wisdom, la sabiduría, because pain porque el dolor will give you te revelation. da revelación. People ask me all the time, La gente me pregunta todo el tiempo, how do you acquire revelation? ¿cómo puedo adquirir revelación? I say Google. Y le digo, Google, I'm just playing. no se crean. I mean, I research a lot of things. Yo busco muchas cosas. I can hear you preach. Yo te puedo escuchar And predicar. if God gives me something for your preaching, that becomes my revelation. Y si Dios me da algo de tu predicación, eso se convierte en mi revelación. But in all honesty, Pero en toda honestidad, pain el dolor and process y el pain proceso with perception con percepción produces revelation. produce revelación. Because you can have the information Porque puedes tener la información and not the understanding. y no el entendimiento. So you'll sound like you know what you're doing, Entonces te escuchas como que sabes lo que estás haciendo, but you live in confusion. pero vives en confusión. Because you only repeat what you hear. Porque solamente repites lo que escuchas. And the process Y el proceso is to take you from what you heard es de llevarte a lo que escuchaste and turn into who you'll y become. convertirte en quien tú vas a ser. Because the book of John teaches Porque el us libro de Juan nos enseña that the word became que la flesh. palabra se convirtió en carne. What have you heard? ¿Qué has escuchado? What had God spoken ¿Qué ha over you? hablado Dios sobre ti? Perception. La percepción. Joseph said, José dijo, don't be angry with yourself no se enojen con ustedes mismos for selling me to this por haberme place. vendido a este lugar. It was. Fue Who sold him? though? Dios. ¿Quién le vendió? Sus hermanos. But see, Pero the reason why Joseph can say it was la God, razón por la cual José puede decir fue Dios because he stopped attaching a name and a face to his pain. era porque él dejó de poner un nombre y una cara al problema Most of you guys are still blaming your dad and your mom. y al dolor. Muchos estamos aún culpando a papá y mamá X and O and so. o cualquier persona It's because so and so did this to me. porque cualquier persona me hizo esto. You're still hurting. Todavía estás And you can't doliendo move until you heal. y no puedes moverte hasta que te sanes. The book of Joshua teaches us El libro de Josué nos that enseña God sent the people of Israel to get circumcised. que Dios mandó al pueblo de Israel a ser circuncidado And they said that they cannot move y dijeron que no se podían mover until they were healed. hasta que fuesen You can't sanados. move No puedes until you're moverte healed. hasta que te sanes. Because if God allows you to go into your purpose if you Porque haven't si healed, Dios permite que entres al propósito antes de ser sano, instead of using your dream for a purpose, en vez de usar tu sueño para un propósito, you'll use it to show it off and put people lo vas a down. enseñar para mostrarlo y poner a otra gente abajo. But Joseph, Pero José he said, dijo, it was God. fue Dios. It was God.
Fue Dios who sent me here quien me envió ahead antes of you. que ustedes. That's why a lot of you guys, Por eso muchos de ustedes and Rosie and I, we have a lot of conversations y Rosie y yo hemos tenido estas conversaciones that say, look, people are not going to understand your calling y decimos, gente no va a entender tu llamado because you're too Christian for the world porque eres demasiado cristiana para el mundo, and you too world for the pero muy Christians. mundana para los cristianos. But God, Pero Dios, but God, pero Dios, but God pero will Dios send you te ahead. enviará He'll adelante, send you ahead. te enviará hacia adelante. That's why sons and daughters of this house, Por eso los hijos y las hijas de esta casa, if you don't understand the calling of the father and the mother si of no this house, entiendes el llamado del el padre y la madre de la casa, you will judge me and tear me down vas a juzgarme y vas a destruirme. because you don't understand that God has sent me ahead. Porque no entiendes que Dios me ha enviado adelante. And He sends you ahead not because you're better. Y Él no te envía adelante porque eres mejor. He sends you ahead because you're different. Te manda adelante porque eres And the diferente. only way God can make a difference Y la única manera que Él puede hacer una is diferencia with people that don't look nothing what people are es accustomed to. con la gente que no se ven como todos los demás. Don't be afraid to be No different. tengas temor ser diferente. And so just to say, José dijo in verse 6, en verso 6, this famine el hambre that has ravaged the que land ha for 2 years azotado la tierra estos 2 últimos años will last 5 more years. durará otros 5 años más. There will be neither plowing nor Y harvesting. no habrá ni siembra ni siega. Perception. Percepción, Verse 7. verso 7. God Dios has sent me me hizo llegar ahead of you antes que ustedes to keep you para salvarles and your families la vida a ustedes alive y a sus familias. and to preserve many survivors. Dice, y a preservar la vida de muchos. Perception would allow you to understand Percepción te permitirá entender that when you hurt, que cuando estás dolido, it's not even about you. ni es acerca de ti, It's about the process to your calling. es el proceso de tu llamado, It's about the process of your es assignment. acerca del proceso de tu The problem asignación. is if you have no El perception, problema es que si no tienes you percepción, lose the vision and you focus on pain pierdes la visión y te enfocas, and then dolor. Verse 8, Verso 8, perception. percepción, So it was era Dios who sent me here, quien me envió a este lugar not you. y no ustedes. Can you please think about your enemies Puedes pensar en tus enemigos un momentito and all who done you y wrong, todos los que te han hecho mal, who's hurt you, todos los que te han herido, belittle you, los que te han hecho sentir menos, who spoke against you, que han hablado en contra de ti, who laughed at your quien dreams, se han reído de tus sueños, who try to sabotage you que han intentado destruir todo because they envy your dream? porque tienen envidia de tus sueños. Bring them to your mind and to your spirit Tráelos now. a tu mente y a tu espíritu en este momento. And I want you in your spiritual Y voice, quiero que en tu voz espiritual, I want you to declare quiero que declares, it was God. era Dios. Fue Dios. Even though they hurt you, Aunque ellos te hirieron, it was God. fue Dios. That is spiritual perception. Esa es una percepción espiritual. Anytime you keep putting a face and name to your pain, Cualquier momento que le pongas una cara y un nombre a tu dolor, you're going to die in your darkness. te vas a morir en tu oscuridad. So verse 8 says, so it was God who sent me here, Verso 8 dice, fue Dios el que me envió aquí, not you. no ustedes. And He is Y fue Él quien, the one fue who Él made me an advisor to Pharaoh, quien me hizo consejero del faraón, the manager of his entire palace, administrador de todo su palacio and the governor y gobernador of all Egypt. de todo Egipto. There's a greater purpose to your Hay un pain. propósito más grande para tu dolor. And that's why you have to trust God in your Y process. por eso tienes que confiar en Dios en tu proceso. You might not be in agreement with His methods, Tal vez no estás de acuerdo con sus métodos, but God is God. pero Dios es Dios. So Joseph told his brothers not to grieve. José le dijo a sus hermanos que no se inquietasen Grief can be a blindfold that hides the truth. o que no doliesen. El dolor puede ser una ceguera que ciega la verdad. You cannot see the purpose of God today Y no podrás ver el propósito de Dios ahora if grief has you focused on your si yesterday. el dolor te tiene enfocado en tu ayer. Does that make sense to your spirit? ¿Tiene sentido eso en tu espíritu? Can you see the fingerprints of God ¿Puedes ver las huellas de Dios on your life like Joseph did? en tu vida como José lo hizo? Because even though Joseph didn't see God, Porque aunque José no vio a Dios, God was there. Dios estaba ahí. Because in all of Genesis, in 4 verses, En todo Génesis, en 4 versículos, I think it's 3, 14, 21, and 28, 3, 14 it says, al 28,
And Dice God was with Joseph. que Dios estaba con And José. God was with Joseph. Que Dios estaba con José. You need to stop trying to validate God by your emotions Tienes que dejar de validar a Dios basado en tus emociones and validate Him based on truth. y validarlo basado a la verdad. And the truth tells me Y la verdad me dice that He said, que Él dijo I should never leave you que nunca te voy a dejar nor forsake you. o te voy a I desamparar. will be with you Voy a estar contigo until the ends of the world. hasta el fin del mundo. Can you look at your past messes Puedes ver tus errores del pasado and see that God used them to get you to where you are today? y ver que Dios los ha usado para este día. Romans 8:28. Romanos You 8:28 can stand on your y feet. te puedes poner de pie. I feel such a prophetic anointing this morning. Siento una unción profética en este lugar. If you just dare to believe, Si simplemente creyeses this morning God's going to tear things apart. que esta mañana Dios va a derrumbar ciertas cosas And He's going to allow you to step out of your pain y va a permitir que salgas de tu dolor and say, y decir, I am Joseph. yo soy José, I am yo soy Tyrone. Tyrone, I am. yo soy. Say it. Dilo, What is your name? ¿cuál es tu nombre? Say it. Dilo, Say it. dilo. Because when you verbalize something, Cuando verbalizas algo, the devil will hear you. el enemigo te escucha And he said, y él te dirá, oh man, oh man, she got the message. ella obtuvo el She mensaje, got the ella revelation. obtuvo la What's your revelación. name? ¿Cuál es tu nombre? Say it. I am Toya. I am David. Yo soy I David, am Rosie. I am yo soy Belen. Rosie, I am Carla. Come on. yo soy Carla, vamos. See, when you start believing it, you'll say it. Stop Cuando being shy about it. comienzas a creerlo, dejas de tener vergüenza acerca de ello. What Joseph did was like, Lo que José hizo fue, you thought you killed me, pensaron que me mataron, but I am pero alive. yo estoy vivo. Don't miss your purpose No falles el propósito because you cannot get over the process. porque no puedes sobrepasar el proceso And you don't agree with the methods God has y used no estás de acuerdo con los métodos que Dios está usando just to get you to where you're at now. simplemente para hacerte llegar donde estás ahorita. If I will share with you my story in Si detail, compartiera mi historia contigo en detalle, you'll appreciate my pain a little more. apreciarás mi dolor un poquito más. I'm going to write a book. God told me to write a book. You ain't doing it though. And I'm gonna Dios me dijo que escribiera un libro write about the painful process y voy a escribir del dolor en el proceso of conceiving a dream. de concebir un sueño. You got to heal Tienes que sanar to step into the next level. para entrar al siguiente nivel. Romans 8:28. Romanos 8:28. Look what Paul said. Mira lo que dijo Pablo. And we know Y sabemos que that God causes everything Dios causa que to todo, work together todas las cosas cooperen for the good of para el those bien de a quienes who love God lo aman and are called according to His y purpose son llamados según el propósito for them. que Él tiene para ellos. I'm trying to be sensitive to the Holy Spirit, Quiero ser sensible al Espíritu Santo and I want you to be sensitive to me. y quiero que seas sensible tú también. But I really believe Pero yo creo that there's so much pain in this house, que hay tanto dolor en esta casa and God wants you to confront your pain. y Dios quiere que confrontes tu dolor. And I'm crying not because I have pain, Y no lloro porque tengo dolor, because God has allowed me to feel what you feel. sino porque Dios está permitiendo que sienta lo que tú estás sintiendo. And if you just stop oppressing it, Y si dejas de oprimirlo you stop hiding it, y dejas de esconderlo and just confront it, y comienzas a confrontarlo, God's trying to get you to the point Dios quiere llegar al punto where your identity is no longer connected to what people did to you, donde tu identidad ya no está conectada a lo que la gente te hizo, where your identity is no longer connected to your pain, donde la identidad no está conectada al dolor, because you might have the right words to say, porque debe tener lo correcto para decir, but since you're in pain, pero como estás en dolor, they come out the wrong way. sale de la manera incorrecta. So I really feel this morning that God wants to heal this Siento house. en esta mañana que Dios quiere sanar esta casa. God healed me
Dios me sanó when I stopped blaming people for the things that happened to me. cuando yo dejé de culpar a otra gente de las cosas que me sucedieron a mí. And He gave me perception, Y me dio percepción. and I was able to Y understand pude entender, God did it. Dios lo hizo. God moved me. Dios me movió. God made it happen. Dios hizo que sucediera. And because of perception, Y por la percepción, now I know who I am ahora yo sé quién yo soy and whose I am. y de quién yo soy. I already been broken. You can't break me. Yo ya he sido quebrantado. Tú no me puedes quebrar. You know how many times I've been broken? ¿Sabes cuántas veces yo he sido quebrantado? Where you doubt the presence of God Himself. Cuando dudas la presencia de Dios mismo. When people no longer believe in your dream. Cuando la gente ya no más cree en tu sueño. When they want your benefits but not the relationship. Cuando quieren tus beneficios pero no la relación. Can you fully know me and fully love me? ¿Puedes conocerme completamente y amarme completamente? Or are my mistakes too much light for your eyes? ¿O será que mis errores son demasiado para tus ojos? I know what it's like being judged. Yo sé que es ser juzgado. It quenches your soul. Eso apaga tu espíritu. It extinguishes your spirit. Apaga tu espíritu. I don't mind being judged by strangers. No me importa ser juzgado por la gente que no conozco. But what about when your relatives judge you? Pero cuando tus familiares te juzgan, The people that's supposed to celebrate la you. gente que debe celebrarte. So my question Y mi is, pregunta es, can you fully know me and still love me? ¿puedes conocerme completamente y amarme completamente? Because there's areas in my life that I still need you to love me with. Porque hay cosas en mi vida que yo ocupo que aún me ames con. While God processes me out. Mientras que Dios me procesa hacia el otro And lado. there's areas in your life Y hay áreas en tu vida that you need me to love you. que tú ocupas que yo te ame a ti. I've learned how to walk with broken people. Yo he aprendido a caminar con gente quebrada. It's easy sitting on the table Es fácil sentarse en la mesa with the great, con los grandes, but can you walk with the broken? pero puedes caminar con los quebrantados. Can you fully know someone Puedes completamente conocer a alguien and not allow their y imperfections no permitir que sus imperfecciones to distort their identity? distorsionen su identidad. Or can you look beyond it O puedes mirar más allá de ello and say, I want to walk this journey y with you. decir, quiero caminar esa jornada contigo. I want to walk this process with Quiero you. caminar este proceso contigo. Broken people Hay gente quebrada, understand broken people. entiende a otra gente quebrada. And we all broken people Y todos somos gente quebrada in a broken world en un mundo quebrado with real pain. con un dolor muy real. And the quicker you confront your pain, Y lo más rápido que puedes definir tu dolor, the quicker you're going to heal. lo más rápido que vas a poder sanarte. Do you want to? ¿Quieres sanar? Do you want to experience freedom? ¿Quieres experimentar libertad? ¿Quieres experimentar libertad? Peace. Es una opción. I want you to run to this altar. Quiero que corras a este altar. Come on, run, Ven, corre, 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 run. corre. Jesus is waiting for you. Jesús te está esperando. Jesus is waiting for you. Jesús te está esperando. Run up here. Corre aquí, corre. Don't worry about who's looking, who's No not. te preocupes de quién está viendo o no. Don't worry about who's coming, who's not. No te preocupes de quién está llegando o no. You make sure you get here. Tú asegúrate que tú llegues aquí. Because God's going to turn it around for you. Porque Dios lo va a cambiar para ti. God's going to shift it. Dios lo va a cambiar. God's going to make it happen. Dios lo va a hacer que suceda. He's going to hear your heart. Él va a escuchar tu corazón. He's going to hear your emotions. Va a escuchar tus emociones. He's going to hear your faith. Va a escuchar tu fe. Because even faith can get contaminated in the Porque process. aún la fe puede ser contaminada en el proceso. And this morning, Y esta mañana, whatever you've been battling with, lo que sé que te está batallando con, God is giving you the fair opportunity Dios te está dando la oportunidad to come lay down at this para altar. poder ponerlo en el altar. Because if you don't, Porque si no, you'll start giving voice to your pain comenzarás a darle voz a tu dolor and to your y a frustration. tu frustración también. And that only is going to cause you to die in your Y process eso te va a causar que mueras en tu proceso, or become bitter in your o que process, te amargues en el proceso, hateful in your process. o que seas odioso en tu proceso. But God is giving you Pero Dios está dando an opportunity una this morning oportunidad en esta mañana to believe para again que creas una vez más in whatever dream, en cualquier sueño, in whatever en vision, cualquier visión, in whatever en desire cualquier deseo He has placed in your que Él ha heart. puesto en tu corazón. And He's telling you, Y Él te está diciendo, I want to meet you halfway. quiero llegar a medias contigo. I want to come down where you are Quiero at. llegar abajo donde tú estás. And I just want you to trust me. Quiero que confíes en mí. Give me your heart. Dame tu corazón. Give me your thoughts. Dame tus pensamientos. Give me your plans. Dame tus planes. Give me your pain. Dame tu dolor. I can do more with Yo
yo puedo hacer más con ellos than what you can do with que lo que it. tú puedes hacer con ellos. God is going to do it this Dios morning. lo va a hacer en esta mañana. We're going to pray for you. Vamos a orar por ti.